esta ocasión vamos a resolver una figura en perspectiva cónica compuesta de dos módulos, uno encima del otro, tal que se genera un voladizo. Aquí tenemos las dos piezas y ahí vemos en la planta ese voladizo. Esa zona queda en el aire. Esta pieza se apoya en la otra, como vemos en el alzado, pero hay una parte que queda en el aire. Interesante para ubicar estos puntos que quedarán en el aire, de los cuales no tendríamos una referencia apoyada en el suelo, de lo cual sería una novedad respecto a otros ejercicios hechos. Lo primero que hay que hacer es el esbozo rápido. Aquí lo tengo, en el cual se ve orientativamente en perspectiva isométrica qué es lo que va a pasar, más o menos parecido, y que nos sirva de orientación para ir dibujando la perspectiva cónica. Empezamos dibujando elementos, línea de tierra, línea del horizonte, a la altura que me han dicho, 50 milímetros en este caso. Lo siguiente es trabajar en la planta focos según direcciones. Aquí tengo solo dos direcciones, esta y esta. He escogido estas aristas por el suelo para llegar a estos puntos, y los focos pues tengo este paralelo a esta dirección y este otro paralelo a esta otra. También podemos empezar a trabajar referencias numéricas. Yo empiezo por la base del módulo inferior, por los puntos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que es lo primero que trazaré, la base del módulo inferior. Con toda esa información, digo que aquí hemos trazado las referencias numéricas desde los vértices, he marcado las del módulo inferior, la base del módulo inferior. Con esto podemos empezar a situar información en línea de tierra y línea del horizonte. Escojo la máxima apertura que tengo, de F2 al punto 17, lo sitúo. F2 estará en la línea del horizonte, 17 tiene que estar obligatoriamente en la línea de tierra. También ubico el foco 1 tomando esta distancia, la reproduzco aquí, puesto que aquí se van a reproducir estas distancias. Coloco las referencias numéricas de los vértices que voy a dibujar y están reproduciendo distancias. Se puede hacer mediante distancias relativas, por ejemplo del 17 al 1, del 17 al 1, del 17 al 4 y así sucesivamente. Y ya empiezo a dibujar. Esta línea que parte de 17 fuga a F2, por tanto yo puedo lanzarla por el suelo a F2. Y esta que llega al 18 fuga a F1, por tanto puedo fugarla a F1, y donde ambas se cortan tengo el punto 3, que es este, en mi figura, en mi boceto, en mi esbozo. El punto 3 además tiene que estar justo en la vertical desde la referencia numérica 3. No ha hecho falta hacer esto, pero si corresponde es que está bien hecho. Podemos ya empezar a dibujar el resto de la base. Claro, si yo tengo el punto 3, yo sé que esta es la línea de fuga a F2 y ahí tendrá que estar el punto 4. Esto fuga a F2 y ahí tendrá que estar el punto 4. Por tanto, levantando desde 4 daré con el punto 4. De 4 fugaré a F1. De 4 fugaré a F1. Y por tanto, levantando desde 1, llegaré a ese punto 1. Del 1 tengo que fugar a F2. Del 1 fugo a F2, efectivamente, del 1 fugo a F2, y por tanto ahí estará el punto 2, que no lo he levantado desde la referencia numérica 2 porque sale del corte de estas dos líneas, de estas dos fugas. Ahí tenemos ya la base del módulo inferior. Habría que empezar a levantarla. Ya sabemos que no podemos levantar en cualquier sitio las alturas,
la referencia válida. Yo he cogido el 17, podría haber cogido el 18 y haber levantado aquí H1 para llegar al 7, pero lo he hecho aquí. He levantado desde el 17 la altura H1, he lanzado y desde 4 subo para dar con el punto 8. Está ahí. Desde el 8, por fugas, por focos, voy sacando. Lanzo hacia el foco 1 y sé que levantando desde el 1 llego al punto 5. 5, lanzo hacia el foco 2 y levantando desde el 2 llegaré al 6, aunque el 6 también lo he obtenido porque primero obtuve del 3 al 7 y una vez más por corte de líneas de fuga tenemos otro vértice aquí. Este sería el módulo inferior, ya estaría hecho, ahí lo tenemos. Queda entonces empezar a trabajar el módulo superior, el que va a generar el voladizo. Para ello escojo el punto 11. Voy a empezar por el punto 11. Este punto 11, en mi planta trabajo una referencia que me va a dar el 19. La sitúo del 18 al 19. Y por otro lado también lanzo la línea de referencia del vértice para obtener la referencia numérica y obtengo ahí esa referencia numérica gracias a esta distancia. 11. Bien. Puedo entonces desde el 11 levantar una vertical y hay que darse cuenta de que la altura de 11 es la altura de la base superior del módulo inferior. 11 está a la altura H1. Por tanto, yo puedo desde la referencia 19 levantar esa H1, lanzar mi cable hacia F1 y yo sé que levantando desde 11 llegaré al punto 11. Una vez tengo ese punto 11, podemos trabajar por fugas. Sé que del 11 al 12 voy a fugar hacia F2. Por tanto, del 11 lanzo una línea hacia F2. Y si yo me he ubicado la referencia del 12 previamente, que ahí la tengo, yo la he ubicado aquí, levantando llego al 12. Y bueno, el resto de la base del módulo superior se obtiene pues fugando a los focos. Del 12 fugaré a F1, si yo ya me coloqué la referencia del punto 9, que es este. Aquí levantando pues llegaré al punto 9 y así todo el rato. El punto 10 surge de ese corte, de esta línea con esta línea. Esa sería la base del módulo superior. Ahora hay que levantarla. Para levantarla vuelvo a mi punto 11 y me fijo que en mi planta, en mi alzado, ahí tengo H2. De tal forma que si quiero ir del 11 al 15, del 11 al 15, del 11 al 15, tengo que levantar esa altura H2. El lugar donde levantarla es desde la referencia 19. Aquí he hecho una cosa solo como ayuda para entender un poco lo que estoy haciendo, pero en el fondo no hacía falta hacer este punto W. Este punto W está en la vertical de la arista 15-11. Está ahí debajo, está en el suelo. Como el punto 11 está en el aire, lo apunto esto ahora como ayuda. Es decir, esto en el fondo de lo que estoy haciendo es lo mismo que hacemos para levantar alturas cuando solo hay una altura. Yo lanzo la línea por 11, ahí estaría W también, hasta que llego al ET. Aquí mido en verdadera magnitud de altura H2 y devuelvo el cable, de tal manera que aquí obtendré, desde W obtendría 15. Lo que pasa es que no hace falta hacer W. Yo levantando desde 11 hubiera llegado al 15 igualmente. Por eso he levantado directamente aquí, he lanzado el cable y desde 11 levantando llego a 15. Se sigue igualmente el resto de la figura. De 15 al 16 fugaré a F2,
levantando desde el 12, desde el punto 16 fugaré a F1 y levantando desde el 9 llego al 13 y del 13 fugo a F2 y del 15 fugo a F1 y ya tengo el 14. Como se ve, muchos de estos puntos que están ahí atrás los saco por cruce de intersección de líneas que fugan a los dos focos que tengo. La figura está prácticamente resuelta. Ahí tendría repasado en HB respetando aristas vistas y aristas ocultas. Y claro, aquí hago un aumento para que se vea más claro todo lo que se ha hecho. Y añado dos figuras más claras y nítidas, una solo a tinta negra y otra a color, en la que se distingue el módulo superior del módulo inferior y el voladizo que queda ahí. Y con esto el problema queda explicado y la figura aclarada lo máximo posible, teniendo en cuenta que aquí ya empiezan a aparecer bastantes más líneas de lo que veníamos haciendo en otros ejercicios. Y esto ha sido todo.